¿Qué pasa ya cuando la imaginación es demasiado peligrosa para la pantalla y el futuro ya se considera crimen en Europa? En 60 y 70, cineastas mostraron mundos prohibidos y gobiernos cortaron. No eran solo películas, eran profecías silenciadas por el miedo. Y años después, estallaron en video casero, reclamando su destino de culto. El número 14, La décima víctima, 1965. En el cine caótico de Italia a mediados de los 60, surgió algo extraño. Una película que parecía un sueño del pop art, pero llevaba el alma de una pesadilla distópica. La décima víctima se convirtió en una de las sátiras de ciencia ficción más visuales de su tiempo. Era una historia de un juego de muerte televisado antes de los Juegos del Hambre o Battle Royale. La trama mostraba un futuro en que el asesinato era entretenimiento. Los concursantes se cazaban por ciudades, buscando dinero y fama. Marcello Mastroianni y Ursula Andress dieron vida al glamour letal, con disfraces de la era espacial y pasarela rebelde. Pero tras el espectáculo, surgió un comentario agudo sobre la adicción a los medios y el colapso moral. Cuando se estrenó la película, los censores europeos entraron en pánico. Algunos países exigieron recortes, afirmando que glorificaba la violencia. Italia prohibió varias versiones para emitir en la televisión nacional, etiquetándolas como perturbadoras. Detrás de cámaras, director Elio Petri luchó contra estudios que temían demandas por armas futuristas. Críticos lo descartaron como basura hasta los 70, cuando copias clandestinas en VHS llegaron a coleccionistas en Francia y Alemania. De pronto, los aficionados lo vieron profético. Al llegar a los estantes de video, renació como obra maestra de culto. Sus imágenes inspiraron música, videos, desfiles de moda y hasta directores estadounidenses que robaron su estilo cuadro por cuadro. La décima víctima ya no era una reliquia de la banda, era una advertencia sobre un mundo que ya había llegado. Número 13. Planeta Fantástico 1973. Cuando la animación francesa se atrevió a ir al cosmos, el mundo no estaba listo. Planeta Fantástico llegó como alucinación alienígena, dirigido por René Laloux, con arte surreal, de Roland Topor. Contó la historia de Drax, maestros azules grandes, que tenían a los humanos como mascotas. Las imágenes dibujadas a mano, en colores pastel, parecían inocentes y de pesadilla. Era más que fantasía animada. Fue una fábula política, opresión, rebelión y evolución espiritual. La crítica la llamó obra maestra de la imaginación. Gobiernos la vieron distinto. En Europa del Este, censores prohibieron proyecciones por fomentar malestar. El acuerdo de coproducción checa se derrumbó cuando lo consideraron obvio. En Francia, las emisoras dudaron emitirla por miedo a la controversia causada por escenas hipnóticas y música inquietante de Alanor Guy. Durante la producción, el equipo de Laloux trabajó con equipo desechado, en pobreza. Varios carretes quedaron casi destruidos tras un apagón en el estudio de Praga. Se extendieron rumores de que los distribuidores franceses ocultaron los negativos para protegerlos de la incautación. Cuando ya por fin llegó a Occidente en video, la película se volvió sensación de culto. Estudiantes ya la citaban como escritura, músicos tomaron música y su impacto. Autores de ficción, de Joe Doki a George Lucas, ya la admiraban por su mundo. Planeta Fantástico demostró que el arte prohibido puede sobrevivir en exilio. Flotó por encima de la censura y encontró inmortalidad en la imaginación. El número 12, Una naranja mecánica. En 1971, la ópera distópica de Kubrick sacudió Gran Bretaña como un trueno. Los críticos lo llamaron brillante y blasfemo a la vez. Siguió a Alex Delar, un joven criminal que ama la ultraviolencia, y Beethoven, atrapado en un futuro donde el Estado quería controlar la conducta. Con condicionamiento experimental, el público quedó entre asombro e indignación. Los periódicos lo culparon por haber inspirado crímenes en la vida real. Manifestantes ante cines. La Junta Británica de Clasificación Cinematográfica enfrentó una fuerte presión para revocar su certificado. Kubrick retiró la película tras amenazas a su familia. Fue prohibida en el Reino Unido por su creador. Las naciones europeas se partieron. En respuesta, el fascismo español se unió ya. Irlanda siguió citando el colapso moral en Francia. Fue censurado duro. Italia limitó proyecciones a eventos académicos. Pero cuando el VHS llegó en los 80,
Copias clandestinas circularon entre estudiantes que susurraban sobre su genio prohibido. Detrás de cámaras, Kubrick soportó noches sin dormir. Warner Brothers quería volver a editarla, pero él se negó. Los actores enfrentaron acoso. El equipo se escondió. Sin embargo, la leyenda creció cuando volvió a los cines décadas después. No fue un escándalo, sino una obra de control y caos. El número 11. Los malditos. 1969. Los malditos de Visconti no fue solo una película. Fue un espejo ante la hora más oscura de Europa. Contó la historia de una acaudalada familia alemana que se desmoronó lentamente bajo el ascenso del fascismo. Cada cuadro mostraba decadencia, corrupción y desaliento. Dirk Bogarde e Ingrid Thulin cruzaban pasillos de humo, fantasmas de un mundo moribundo. El público esperaba otro drama de época. Lo obtenido fue peligroso. La peli mostró la enfermedad del poder y cómo la codicia y el miedo volvieron monstruos a una dinastía. Algunas escenas sorprendieron, incluso críticos endurecidos por el cine bélico. Los gobiernos la acusaron de blasfemia contra la historia. Al estrenarse en Alemania Occidental, la policía se colocó frente a los cines, listos para disturbios. En Italia, estuvo a punto de prohibirse por retratar a las élites como depredadoras. Varias cadenas europeas se negaron a emitirla, calificándola de inmoral. Representantes del Vaticano lo denunciaron como propaganda. Detrás de la cámara, Visconti enfrentó poderes políticos y corporativos. La producción sufrió sabotaje, rumores de rollos robados y amenazas de muerte. Algunos actores se negaron a dar entrevistas por años. La intensidad de la película fue innegable. Cuando llegó el video casero, la presa fue obsesión secreta. Lo veían en dormitorios oscuros. Pasaban cintas VHS como escritura prohibida. Críticos que lo odiaban, ahora elogiaban su crudeza. El condenado no fue solo sobresalto, fue profecía, lo que ocurre cuando el poder alimenta el silencio. Mostró que la censura no purifica una nación ya corrompida. La bestia número 10, 1975. En 70, Polonia y Francia se unieron para una película que sacudió la moral de Europa. La bestia, de Wheeler y Bacik, difuminó la frontera entre el cuento y la pesadilla. La película seguía a una familia rica, atrapada en una mansión en declive, preparando un matrimonio arreglado que derivó en locura y miedo primigenio. El público no estuvo listo. Los críticos lo llamaron blasfemo, surrealista y loco. Los censores franceses lo retiraron tras una semana. Autoridades polacas regían por leyes de decencia. Algunos países se niegan a traerlo, alegando que destruiría el prestigio del cine europeo. Voigt defendió su visión. Dijo que trataba de represión y hipocresía, no provocación. Rumores decían que su equipo no soportaba la intensidad de lo que grababan. Varios dejaron la producción a mitad. El director terminó la película solo. Cuando llegó a video, la leyenda creció. Coleccionistas susurraban escenas perdidas y metáforas ocultas. Festivales clandestinos, copias piratas, sótanos y clubes de arte. Audiencias jóvenes lo vieron como un acto audaz de rebelión contra la censura. La bestia fue símbolo de la resistencia europea. Lo que empezó como escándalo, luego fue mito décadas después. Demostró que el arte nace del caos y a veces sobrevive por valor, no por aprobación. Número 9. Posesión 1981. Cuando Posesión debutó en Cannes, recibió silencio e incredulidad. La historia de André Zeta, de un matrimonio que se desmorona, ambientada en un Berlín dividido, fue distinta a cualquier cosa vista antes. Isabella Johnny y Sam Neill ofrecieron actuaciones que parecían arrancadas del borde de la locura. La película se sintió como un exorcismo, tanto del amor como de la cordura. Los críticos en Francia la calificaron de brillante, pero indecente en Gran Bretaña. Fue prohibida por completo. En Estados Unidos, la película fue desmembrada en pedazos por distribuidores que temían su intensidad. Alemania restringió las proyecciones, calificándola de peligrosa psicológicamente. Detrás de cámaras, Zukovsky vivió tragedia y exilio político. La película fue su grito contra la opresión tras la lista negra de Polonia. Johnny casi colapsó durante el rodaje. Neill afirmó que cuestionó su salud mental después. Cuando llegó el video casero, la posesión explotó entre sectas. Fans del terror y estudiantes de arte lo descubrieron, formando un movimiento que celebraba su locura. Sus carátulas VHS circulaban como reliquias de un genio prohibido. La versión sin cortar
resurgió con el tiempo y fue una de las obras europeas más potentes. La posesión no fue solo prohibida, sino malentendida. Demostró que el verdadero horror no está en los monstruos, sino en el colapso del amor, la fe y la razón. En el número 8, desde Checoslovaquia, llegó la película El Cremator, 1969, que aterrorizó a los censores más que cualquier película de monstruos. El Cremator, dirigido por Juraj Herz, fue una obra maestra del terror psicológico, disfrazado de alegoría histórica. La película sigue a un trabajador de crematorio que creía purificar las almas con el fuego. Con el fascismo extendiéndose por Europa, su obsesión se volvió locura y asesinato. El público esperaba un drama de guerra, pero encontró una caída surreal hacia la corrupción. Distorsionaron la realidad. Las autoridades checas prohibieron la película de inmediato, calificándola de antisocialista y subversiva. Dijeron que burlaba los ideales estatales de deber y pureza por años. Nadie en la patria de Herz pudo ver su obra mayor. Detrás de escena, Herz luchó contra sabotajes constantes. El estudio negó fondos tras escuchar rumores de que críticos occidentales elogiaban su mensaje antiautoritario. Algunos de su equipo fueron interrogados, otros huyeron del país antes de terminar. Los negativos estuvieron a punto de ser destruidos en Praga durante la invasión soviética. Herz los salvó, ocultando rollos en el sótano de un amigo. Cuando cayó el telón de acero, el cremador volvió por un comercio de video clandestino. Estudiantes de cine en Francia y Gran Bretaña lo declararon una joya perdida. Los coleccionistas de VHS lo pasaron entre manos como secreto. Su banda sonora y las imágenes asfixiantes se convirtieron en signo de locura que la censura no pudo contener. El Cremador es una de las mejores películas europeas de la historia. Convirtió miedo en arte y silencio en desafío. Número 7. Tiempo de los gitanos. En 1988, en Yugoslavia, un joven cineasta llamado Amir creó un sueño que parecía demasiado vivo. Tiempo de los gitanos contó la historia de un niño romaní con poderes misteriosos, atrapado entre la inocencia y el crimen. Era parte fantasía, parte tragedia, parte rebelión social. Sus imágenes flotantes de aves, agua y milagros se convirtieron en el lenguaje de la propia pena. Censores no lo entendieron. Las emisoras negaron a transmitirlo, alegando que fomentaba la rebelión entre minorías. Grupos religiosos protestaron. Retrataron milagros como blasfemia. El gobierno ordenó retirarlo de festivales tras rumores de que lo veían como metáfora política. El equipo de Costa enfrentó el caos durante la filmación en aldeas remotas. Soportaron inundaciones y hostilidad de comunidades que temían que la película revelara corrupción real. Varias bobinas se dañaron por agua de tormenta, obligando a nuevas tomas. El director estuvo a punto de renunciar, pero el elenco le suplicó que terminara. Cuando el video casero llegó a Europa del Este, la película explotó en popularidad. Las familias se reunieron para verla a escondidas, maravilladas por su mezcla de magia y miseria. Los críticos occidentales la calificaron como una de las fantasías europeas más emotivas jamás hechas. Su banda sonora se volvió legendaria. Tiempo de los gitanos fue prohibido por su honestidad. Sin embargo, fue adorado por su humanidad. Demostró que la fantasía podría decir la verdad mejor que la propaganda alguna vez pudo. Número 6. El espíritu de la colmena. En 1973, desde Franco, España, llegó un susurro de rebelión disfrazado de inocencia. El espíritu de la colmena, dirigido por Víctor Erice, cuenta la historia de una niña pequeña, atormentada por una proyección de Frankenstein en su pequeña aldea, situada justo después de la Guerra Civil Española. Parecía simple, pero bajo la superficie yacía una resistencia silenciosa a la dictadura. Las autoridades vieron peligro, en su silencio. El régimen español pidió cambios en el guión, borrando menciones a la represión. EITs se negaron a usar sensores, lo prohibieron por un año. La calma del filme y sus imágenes inquietantes fueron un acto de desafío que habló más que los eslóganes. La producción fue tensa. El equipo fue seguido por agentes del gobierno. A los actores se les advirtió no discutir su significado públicamente. Un asistente de edición destruyó finales alternos por miedo. Esos finales serían descubiertos años después, cuando la dictadura se debilitó. El espíritu de la colmena reemergió en el video doméstico. Fue considerado una obra maestra por críticos que antes lo ignoraban. El tono hipnótico de la película y la mirada de un niño influyó en directores de todo el mundo. Desde Guillermo del Toro hasta Terence Malick, el espíritu de la colmena demostró que la rebelión puede susurrar y resonar para siempre. Demostró que también bajo la tiranía, la imaginación sobrevive en secreto. En quinto lugar, Alphaville, 1965, Jean-Luc Godard se atrevió a crear cine de ciencia ficción sin naves espaciales. Alphaville se rodó en las calles de París,
con edificios que parecían futuristas y geometría fría. Narra a un agente secreto que entra en ciudad distópica, regida por lógica, donde amor y poesía eran delitos. El público nunca vio algo así. Críticos llamaron genio radical. Otros lo llamaron caos. Los censores del gobierno despreciaron su retrato de sistemas sin emoción y sospecharon mensajes políticos ocultos dirigidos a Francia de hoy. Varios teatros se negaron a proyectarlo, temiendo la vigilancia estatal. Entre bastidores, la producción fue improvisación y peligro. Godard filmó sin permisos, usando policías reales como extras. El actor Eddie Constantine se sintió perdido ante las direcciones del director. La edición duró muchos meses. El equipo trató de entender el tono onírico de Godard. Cuando llegó a la televisión, las cadenas se negaron a emitirla por ser muy filosófica. Pero años después, el video casero lo revivió. Los alumnos abrazaron su rebelión. Poetas citaron sus versos, músicos los ampliaron. Su voz de ordenador. Alphaville dejó de ser solo una película sobre una banda. Para quien creyera que la emoción podría derrocar su control, todavía late en el cine cyberpunk. Número 4. El sanatorio del reloj de arena, 1973. Desde Polonia vino una película extraña. Fue casi borrada de la historia. El sanatorio del reloj de arena, dirigido por I.C., ha convertido una historia de Bruno Schulz en un laberinto surrealista de la memoria. Siguió a un hombre que visitaba a su padre enfermo en un hospital donde el tiempo parecía roto. El pasado y el presente se confundían. Autoridades vieron peligro en su simbolismo. La lógica onírica de la película fue crítica al poder comunista. Polacos prohibieron la película en Polonia tras Cannes premiarla. Dijeron que era antipatriótica y subversiva. Copias importadas, además, fueron confiscadas. Entre bastidores persiste presión. El presupuesto fue recortado. En plena producción, desaparecieron las luces. La tripulación rodó a escondidas en palacios abandonados. Rumores corrieron. El director estaba vigilado. El resultado fue hipnótico. Cada toma parecía pintura. Cuando llegaron a Europa, copias pirateadas en VHS, arte y cineastas lo vieron como revelación. Terry Gilliam la llamó una de las películas más hermosas jamás hechas. El sanatorio del reloj de arena demostró que la censura no borra la memoria. Se mueve como un sueño por generaciones de obras prohibidas que se niegan a morir. 3. Solaris, 1972. En la Unión Soviética, Andrei Tarkovsky hizo una película que rivalizó con la ciencia ficción. Solaris debía responder a la obsesión estadounidense por la tecnología, enfocándose en el alma humana. Narra a un psicólogo enviado a una estación espacial, donde un planeta misterioso revela recuerdos y la culpa de sus visitantes. Los oficiales esperaban un viaje patriótico y épico, pero Kosky ofreció una confesión espiritual. Lo llamaron lento, peligroso, antimaterialista. Los soviéticos exigieron recortes y debatieron prohibirla por sonar muy occidental. Tarkovsky respondió usando su fama para mantenerlo vivo. La producción fue un desastre. Cámaras inundadas que se rompían. Actores soportaron frío extremo. Piscinas químicas simulaban la superficie del planeta. Tarkovsky reescribía escenas a diario, ante inspectores estatales que llegaban sin avisar. Solaris se estrenó ante público dividido. Algunos lo vieron genio, otros traición. Durante años, la TV soviética se negó a emitirla. Cuando llegó el videocasete en los 80, su leyenda cruzó fronteras. Los aficionados occidentales lo descubrieron a través de cintas granuladas, susurrando sobre una obra maestra de una banda desde detrás del telón de hierro. Solaris se convirtió en la prueba eterna de que la ciencia ficción podría explorar no la maquinaria, sino la conciencia. Convirtió la censura en inmortalidad. Número 2. Carne para Frankenstein. En 1973, desde Italia, llegó uno de los experimentos más impactantes de la historia del cine. Carne para Frankenstein, también conocida como la de Andy Warhol. Frankenstein fue dirigida por Paul Morrissey y producida bajo Warhol Factory. Parecía una pesadilla gótica, pero fue parodia de poder, ciencia y obsesión. Al estrenarse en Europa, el público quedó pasmado. Críticos se fueron o ovacionaron de pie. Los gobiernos fueron más duros. Gran Bretaña censuró, llamándolo obsceno. Italia limitó proyecciones a clubes privados en Alemania. Las bobinas se decomisaron durante redadas. Extraña mezcla de violencia y sátira
llevó a autoridades a creer que atacaba la moral. Detrás de escena, el caos reinaba. La película se filmó en Yugoslavia, donde el idioma causó confusión. Dijeron que Morrissey impulsó improvisación tan extrema que ninguna toma coincidía. Se decía que el set estaba plagado de accidentes y averías constantes. El equipo abandonó la producción. Warhol supervisó edición desde Nueva York por mensajeros. Cuando la banda resurgió años después, la película volvió a convertirse en leyenda. En video casero, su estatus de culto explotó. Los coleccionistas pagaron fortunas por ediciones sin cortar de VHS que circulaban por tiendas clandestinas. A finales de los 80, Carne para Frankenstein se convirtió en un rito de paso para los aficionados europeos al horror. Demostró que incluso las visiones más extrañas podían sobrevivir a la censura. Lo que antes se consideraba inmundicia se había convertido en filosofía vestida de horror. Número 1. La montaña sagrada, 1973. Desde México, a través de Francia, llegó la película que redefinió la palabra prohibida. Alejandro Jodorowsky. La montaña sagrada fue financiada por Alan Klein, manager de los Beatles, y filmada con libertad absoluta, hasta que la libertad asustó. Todo el que la vio contó de un ladrón que se une a un grupo de peregrinos en busca de inmortalidad, guiados por un alquimista misterioso. La película fue tormenta de imágenes. Santos convertidos en maniquíes, soldados bañados en sangre, símbolos de fe torcidos en ritual surreal. Al estrenarse, ¿se dividió la gente entre asombro y pánico? Algunos aclamaron la obra maestra, otros blasfemaron. Países europeos la vetaron. Gran Bretaña lo llamó sacrílego. Francia lo dejó para proyecciones clandestinas a medianoche. Las autoridades españolas confiscaron prints a importadores. Grupos religiosos pidieron enjuiciamiento. Sus distribuidores lo suprimieron por disputas contractuales, dejándolo sin estrenar. Durante casi 30 años, la tripulación de Jodorowsky filmó en desiertos, montañas y salinas. Muchas escenas se realizaron sin guiones, basándose en las visiones del director. Circulaban rumores de que actores alucinaron durante los rituales de producción. Cuando La montaña sagrada salió en video, se convirtió en mito. Directores como Nicolas Winding Refn y Gaspar Noé lo declararon revelación espiritual. Su VHS, las copias eran reliquias ocultas en bibliotecas de coleccionistas. La montaña sagrada fue más que cine, fue prueba. La censura no puede apagar la ilustración. Nos enseñó, cuando la verdad asusta a los poderosos, tiempo libera. París a Praga, Roma a Varsovia. Estas cintas europeas prohibidas comparten destino. Cada uno fue silenciado por el miedo y luego resucitado por un culto en video casero. Lo que antes aterraba a los sensores, ahora inspira a soñadores. Estas historias nos recuerdan que la imaginación es rebelión y que lo real enterrado puede resurgir. ¿Cuál de estas visiones prohibidas te atreves a ver esta noche? Dale like, comparte y suscríbete para mantener vivo su legado.